Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro proyecto. Somos estudiantes de tercer semestre que cursan la carrera de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador. Mi nombre es Cintia Criollo y en este segundo capítulo tenemos la participación de Stephanie Pinto. Ella nos realizará una breve introducción acerca de la migración en busca de oportunidades educativas. Posteriormente, nuestro compañero Daniel Chacón le realizará una entrevista a una compañera universitaria llamada Anely Sánchez. Ella nos contará sus experiencias y anécdotas en su travesía de migración. Así que, comencemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En el capítulo de hoy de Caminos de Esperanza, Voces y Experiencias sobre la Migración, hablaremos de la migración por educación. Recordemos que al referirnos al término migración, estamos hablando del cambio de residencia a otro lugar, región o país de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Las causas sobre la migración por educación pueden ser varias, pero como mencionamos anteriormente, apuntan a la búsqueda de mejores oportunidades y consecuentemente a la búsqueda de una mejor calidad de vida. No obstante, esto representa una gran serie de causas y consecuencias para quienes lo realizan. Hoy contamos con la presencia de una invitada especial que nos contará un poco acerca de su experiencia y las vivencias que ha atravesado durante su proceso. Buenos días, nos encontramos aquí con la señorita Anely Sánchez, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. Ani, ¿qué tal te va? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias. Ok. Primero, queremos saber de dónde eres. También si es que te has mudado a este país sola o con tu familia y actualmente en qué semestre te encuentras. Bueno, yo, podría decir que, no, yo me mudé fue con mi familia, en ese entonces con mi mamá, mi papá. Ellos migraron por cuestiones de trabajo, porque mi papá es chef, entonces buscábamos unas mejores oportunidades de vida, por así decirlo. Entonces, por eso fue que migramos principalmente. También podría decir que soy de la Facultad de Jurisprudencia actualmente, aunque también fui de la FACS. Ok, Ani, tú eres cubana, ¿verdad? Así es. ¿Cómo es la educación en Cuba? ¿Cómo la puedes definir? Yo podría decir que cuando yo llegué acá fue un choque bastante fuerte el hecho de que la educación en Cuba en el ámbito de la medicina, en el ámbito universitario es bueno. Pero yo recuerdo que cuando yo llegué acá, para mí fue muy difícil adaptarme porque yo sentía que tenía un desnivel en comparación de la educación en Ecuador y la educación en Cuba. A mi parecer y bajo mi experiencia de educación en Cuba tiene cierto retroceso en lo que son los primeros años. Yo también recuerdo que cuando yo llegué acá no tenía un conocimiento ni básico en inglés, y es porque en Cuba el inglés es a partir de cuarto, quinto año de educación básica. En cambio acá es desde los primeros años, y eso fue algo de lo que me chocó mucho porque prácticamente no sabía nada, y eso fue un proceso de adaptación muy difícil y paulatino, pero en ese entonces contaba con muy buenos profesores que me tuvieron paciencia, por así decirlo. Pero yo recuerdo, a pesar de que me considero una persona inteligente, yo recuerdo que en ese entonces hasta estaba en cuestiones y devolverme un año porque no me adaptaba, porque me faltaba como que bases, por así decirlo. Aparte de este problema, por decirlo académico, en la ecuación del rendimiento, ¿has tenido algunos otros problemas como en relación con lo social, acerca del entorno de Ecuador, de la cultura? En relación social, podría decir que también fue muy difícil. Yo creo que todo proceso de adaptación lleva muchos factores y es complicado para la mayoría de las personas que emigramos, porque podría decir que sufrí mucha discriminación por el simple hecho de no ser de acá. Para eso, para un niño de 8 años, son cosas muy difíciles de llevar, creo yo. Para una persona adulta, creo que es como que ya con la edad que tengo, podría decir, lo ignoro y no pasa nada. Pero para un niño de 8 años, es muy difícil. Entonces yo creo que eso fue lo que más me chocó, lo que más sí también perjudicó mi rendimiento, porque era como que simplemente no entendían en el contexto educativo de que no tenía tal vez el rendimiento que ellos tenían porque no tenía las bases que ellos tenían, y por eso era discriminada, jaja, la cubanita. Entonces, la cubanita no sabe nada. Entonces me afectó socialmente y también en el ámbito educativo, lo de la migración. Ani, como último punto quisiera preguntarte esto ya un poco más personal. ¿Sientes que la educación del país es correcta actualmente? Y si tuvieras la oportunidad de volver a Cuba o migrar a un país mejor, ¿lo harías? Quisiera decir que no volvería a Cuba, quisiera empezar por ahí. No volvería a Cuba por las condiciones
sociales que se vive allá, por las condiciones de vida prácticamente precarias. Me atrevo a manifestarlo así porque obviamente toda mi familia está en Cuba y sé y conozco de fuentes directas, obviamente, cómo está la situación económica del país. Y es muy difícil vivir en un país que con dinero en mano no se consigue comida. Entonces, por estas cuestiones más que todo económicas, no volvería a Cuba. Tampoco quisiera salir de Ecuador. Considero Ecuador como teóricamente mi país de origen, porque como contaba, he hecho un proceso de adaptación y prácticamente me considero más de acá que de allá, por así decirlo. Entonces, no volvería, ni migrar, ni volver a migrar. ¿Por qué? Porque es sumamente difícil, amiga. Mucha gente piensa, sobre todo las personas cubanas como yo, tienen ese pensamiento del sueño americano, de que Estados Unidos es lo mejor, pero en realidad también es muy difícil migrar a Estados Unidos. Tengo familiares que han migrado por cuestiones así mismo económicas, que se han ido por trocha, como dicen, que se han ido de forma ilegal de Cuba, yendo por frontera, por así decirlo, y es sumamente peligroso. Salir de Cuba legalmente es difícil. En mi caso yo sí salí legal, pero dejando todas mis pertenencias. O sea, el Estado te quita la casa, te quita todos tus bienes, ¿no? Entonces, legal, pero ¿a qué costo? De hecho, en mi nacionalidad, yo no tengo, o sea, cuando yo entro a Cuba, yo no cuento como cubana. Yo pago y todo en dólares como una extranjera. Entonces, no, efectivamente. Y puedo renacionalizarme allá, pero igual cuesta y es caro. Entonces, no volvería a Cuba, no quisiera volver a migrar. Y en cuestiones de la educación en Ecuador, considero que es muy buena. De hecho, Ecuador es un país que tiene muchos recursos. Ecuador es un país que considero y tengo fe en que puede salir adelante muchas cosas más. Obviamente hay muchas crisis actualmente, pero en cuestiones de la educación, obviamente, como en todo lado, hacen falta, por así decir, reformas a nivel jurídico también. Pero también considero de que es muy buena la educación, que es muy buena. Por ejemplo, en la Universidad Central contamos con muy buenos docentes. Entonces, yo estoy completamente radicada en el Ecuador, me gusta el Ecuador, estoy adaptada y no volvería a mi país de origen. Y sí, tal vez Cuba, como he comentado muchas veces hablando entre amistades, es buena en cuestiones de medicina, los profesionales cubanos son muy buenos. A nivel universitario, sí, la gente sale muy preparada, sí, pero no sé, en lo que es la educación básica, inicial, que allá se le dice hasta el 12 grado, que acá sería el bachillerato, yo sentía que no había un buen nivel. A pesar de que en Cuba se estudia hasta las 4 de la tarde, que eso es lo curioso. Pero como acá se estudia a las 12, allá hasta las 4. Pero si no, ya no quisiera volver allá y no soy muy partidaria de cómo se lleva la educación allá. Ok, Ani, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la información que nos has dado. Agradecerte nuevamente. Según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, en 2001 se registró un flujo migratorio general de 2.844.788 movimientos internacionales, de los cuales 1.376.221 corresponden a entradas internacionales y 1.468.567 a salidas internacionales de ecuatorianos y extranjeros. Gracias por escuchar. No te pierdas nuestro siguiente capítulo, en donde hablaremos de la migración por persecución política.